Amigos de Debate MX, hoy la mira está apuntando a un solo hombre, Efraín Suárez. La prensa mexicana lo ha señalado como el principal responsable de la eliminación de Pumas. Y aquí vamos a poner todo sobre la mesa. Para muchos analistas, Suárez se equivoca desde la planeación. Un equipo sin profundidad, sin variantes reales y con una idea de juego que nunca terminó de cuajar. Pumas se volvió predecible, frágil, cuando lo presionaban y sin respuestas cuando el rival subía una marcha. Y eso, dicen, es culpa directa del técnico. Le cuestionan los cambios, los planteamientos en partidos clave y la insistencia en jugadores que no estaban en su mejor nivel. En el duelo definitivo, el equipo se vio sin alma, sin reacción, como si ya supiera su destino. Pero aquí la pregunta es otra. ¿De verdad Efraín Suárez es el único culpable? ¿O también hay responsabilidad de la directiva, de los jugadores y del proyecto en general? La prensa ya encontró a su villano favorito, pero en Debate MX queremos escucharte a ti. ¿Crees que Suárez debe seguir o el ciclo en Pumas ya está totalmente roto? Pumas no está en el pelotón de equipos contendientes a ser campeones. Pero lo más dramático es que tampoco están en el siguiente grupo. Se han quedado al margen en este 2015 en torneos consecutivos, siquiera de meterse en la parte baja de los cuartos de final. Y hay muchos factores que tenemos que poner sobre la mesa después de esta eliminación en play-in que vamos a discutir hoy con Desiree Monsiváis, con Ricardo Puch y desde luego con Dionisio Estrado. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Muy bien, buenas noches. Bien, buenas noches, muy bien, gracias. ¿Por dónde empezamos a abordar de esta eliminación de universidad? ¿Quién es el mayor responsable, dirías, Desiree? Es una combinación. En la tarde fui un poquito crítica diciendo que era Efraín Juárez, pero también muchos de los errores que ha tenido el entrenador van en consecuencia de lo que le han permitido en la directiva. Sí. No sé si una combinación de que le dan todo ese tiempo para que él haga un proceso, pero a la vez es como si nos imaginemos esta conversación en la oficina de Pumas y lo ves a Efraín Juárez declarando siempre muy a la ofensiva, como muy enojado, poniendo él su estilo, que no lo conocíamos de Efraín Juárez así, pero él quiere imponer su estilo. Imaginémonos eso en la directiva, decir, es que cada vez que abres la conversación, te pones tú solito contra la pared. Entonces, para atrás, y es un cúmulo de acciones que no le benefician para nada a Efraín. Entonces, yo digo que la responsabilidad es compartida. Es compartida. Yo también creo que está por muchos lados, Ricardo, porque podemos hoy hacer el recuento de una mala planeación de refuerzos que llegaron tarde, de una plantilla corta, de la cantera que está seca, el caso Ramsey, que me parece es muy importante. Lesiones, tarjetas rojas, tema de disciplina y, desde luego, el juego de la eliminación, al que Pumas llegó en los huesos, llegó muy debilitado y terminó sin competir ante Pachuca. Buenas noches a todos. Lo de ayer yo creo que era previsible por cómo llegaba y encaraba la eliminatoria Pumas. Las bajas, la suspensión de Carrasquilla, la falta de un 9, trató de buscarle Efraín con todo y todo el partido. Yo creo que es muy superior Pachuca en el partido. Sí creo que hay un par de jugadas que de alguna manera podrían condicionar algo, ¿no? El probable penal del primer tiempo para mí con elementos para señalarse. La roja que me parece bastante clara, Cádiz con 15 minutos por jugar con el partido con diferencia de un par de goles. No sé si le hubiera permitido a Pumas algo más. Insisto, la superioridad de Pachuca con todo y todo es inobjetable. Lo más visible es Efraín. Creo que al que señalamos todos es Efraín porque parece ser públicamente el gran responsable de todo eso. Me parece que es una decepción en términos generales por la expectativa que había levantado en casi todos nosotros. Se queda corto, prometió una cosa que nunca pudo cumplir. Esa declaración a mí es de las que más me marca en esta batería de sonidos que escuchábamos cuando se animó a decir en algún momento del torneo, mi equipo juega bien siempre. Nunca entendí cuándo, a qué momento se refería, se enojaba cuando se lo criticaban, nunca fue el equipo propositivo que él intentó vender, jamás, fue mucho más pragmático, un equipo muy cerrado, muy ordenado, que tampoco corría demasiados riesgos. Y después sí una directiva que arrastra problemas, el de la disciplina lo arrastra hace mucho Pumas, ¿eh? Sí. Aquellos Pumas de Rafa Puente, por ejemplo, y mira que ya llovió desde Rafa Puente, no terminaban un partido con 11 futbolistas. Y eso le volvió a pasar ahora muchas veces. Sí. Yo coincido en esa parte de que el entrenador tiene una parte de responsabilidad porque este equipo sí tenía para jugar mejor. Yo creo que no mucho mejor, pero sí tenía para jugar mejor. Para mí tenía un 11 muy competitivo. Después se quedaba muy corto si le tenía que meter mano. Sí, pero el había 11 de arranque de Pumas no era malo, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Tenía para jugar mejor.
y me cuesta trabajo, por ejemplo, el partido contra Toluca, ahí tuvo buenos momentos, en el juego contra Tigres le recuerdo buenos momentos, primer tiempo contra Rayados de Monterrey, pero no fue una constante. Contra América también, ¿no recuerdas? Un poquito destellos, un poco también. Cortos América y los ahí terminan sí batiendo Sí, dramáticamente. sin duda, pero no Y fue- una racha de ese día- 7 sin ganar. Ese día Keylor saca 3 o 4 pelotas y no Así es. América le mete 5, ¿no? Son muy contados los momentos en que Universidad tuvo un encuentro con algún fútbol que podamos enmarcar y El de poner. Toluca, ¿no? Sobre todo. Yo creo que ese fue de los importantes contra Tigres, ya te decía. El primer tiempo de Monterrey, creo que en buena medida porque Monterrey se desdibuja. Me acuerdo que manda a Héctor Moreno de medio de contención y traían un desorden atrás que Pumas lo pudo capitalizar. Dionisio, ¿por dónde empezamos? Estaba buscando por acá Dime, yo te ayudo. una frase que no la pude encontrar, le había hecho un screenshot, pero bueno. Pero decía más o menos así, es de una novela, ¿no? De un libro. Ah, caray. De Viernes ¿Qué estás filosófico. leyendo, Dionisio? dice, quien se cree y lee sus mentiras no acepta ninguna verdad. Y ese es el caso de Efraín. Ya decías tú en el tema, mi equipo está jugando muy bien, cuando quieran les explico, no busquemos donde no es, sus preguntas háganlas, formúlenlas mejor, X y Y. Quieren ver el vaso medio lleno, Sí, medio vacío. Cuando el vaso está a la mitad. No es ni medio lleno ni medio vacío. Cuando eres realista está a la mitad. Claro. No lo dices medio lleno, medio vacío. Entonces, aplica perfectamente para Efraín. Y entonces, cuando tú dices por dónde empezamos, primero por ser autocríticos. Y si no tienes autocrítica, entonces no vas a poder mejorar. Porque si piensas que todo está bien, aunque los hechos digan otra cosa, los resultados digan otra cosa, las estadísticas digan otra cosa, pues entonces dices, no hay nada que mejorar, todo está bien. Entonces, empezar con la autocrítica. Cuando tú me hablas de quiénes son los responsables o culpables, sí, todos tienen su responsabilidad. Pero ya cuando ves el discurso que maneja Efraín, yo le ataño más a Efraín la Sí, responsabilidad. bueno, él es finalmente responsable deportivo, pero puede decir una cosa que dijo muchas en rueda de prensa, pero a la hora de implementar cosas, de hacer los planes para la siguiente temporada, debe saber que hay un montón de cosas que no se hicieron bien. Pues espero, porque si no, no va a aceptar ninguna verdad. Si él piensa que todo lo que dice es Pero cierto. quieres el... No lo van a hacer en ninguna institución. Te van a decir con esto de las frases que los trapitos se lavan en casa. No tienen Sí. por qué dar a ¿Esa en entender. qué novela está? Sí. Pues en alguna novela de Prime, no sé. ¿En qué club de lectura estás, seguramente. Dionisio? ¿En cuál te inscribiste? Sábado por la noche, después de Picante. No, por la noche es ¿Cómo? muy tarde. Espérame. Es medianoche, eso es tardísimo. Oye, no, pues, pero lo que dice Ricardo y lo que dice, continuando con las frases, por ejemplo, yo si fuera directiva de Pumas, estaría molesto con él. ¿Por qué? Porque tú en una conferencia de prensa, bueno, me está siguiendo el Celtic, como diciendo, pues si quieren me voy, Ah, sí. allá me están necesitando, allá me están tentando. Entonces, a ver, yo estaría molesto porque digo, si tú estás pensando en otras posibilidades de Sí. trabajo, entonces quiere decir que no estás comprometido tanto como yo pensaba que pudieras estar comprometido. Si estuviera yo muy molesto, chao papá, y me busco otro técnico. Un tema que- Pero cuando se me pase esa molestia, entonces digo, ok, ven para acá, pero las cosas tienen que ser de esta manera. Sí, y otra. Rito, ¿cómo estás? Fabi? Los técnicos mexicanos mandan en México. En su casa será, porque hay muy pocos hoy en día. ¿Hay crisis? Y esto hay crisis, por supuesto, y esto se detona por el tema del ascenso y el descenso. Ya contratan bueno, bonito y barato. A veces no bueno, a veces sí, por ahí le pegan, pero lamentablemente no hay oportunidad, no se mide con la misma vara al técnico mexicano, joven por lo menos. Y ya de los experimentados, ¿quién queda? Nacho, que vamos a ver en este torneo que viene, si prepara bien un equipo, si vuelve a ser protagonista. No sé si va a seguir Efraín o no, para mí debería seguir por lo menos 6 meses más y ver si el equipo funciona de una manera diferente como él pretende. Y de ahí, para de contar. El de Querétaro hizo un buen trabajo y ya no está. Para mí, con poco, hizo mucho. Entonces, está complicado. Se han tenido que ir a Centroamérica. El mismo Miguel se fue a Costa Rica, un fracaso. El Flaco, tal vez menos fracaso porque tenía menos argumentos, menos historia, Guatemala, pero me parece que potenció a muchos jugadores. Pero es lamentable. Y me da tristeza eso porque antes
había una baraja, eran 10 o 12 por ahí, o 15 que se manejaban y eran técnicos de mucha experiencia, Vucetich, que te va a hablar, el profe Mesa, ya creo que ya está. Manolo, en paz descanse. Manolo, que en paz descanse, el mismo Romano, el mismo Lavolpe, técnicos que marcaban cierta diferencia, pero hoy apuestan por gente joven, lo mismo de Puebla, un muchacho que no tiene culpa que lo contraten, estaba en las divisiones inferiores como formativo. El ¿Tiene Chaco ha tenido justificación? posibilidad de dirigir con Gabriel Caballero, otros no han tenido tantas posibilidades. Hernán estuvo en Puebla, no continuó porque seguramente no le iban a dar lo que él pretendía o darle un equipo competitivo. Entonces hay muchas ¿Agarran cosas. lo que sea los técnicos mexicanos con tal de chambear? No todos, yo creo que el joven sí. El joven sí agarra todo porque quiere mostrar, porque quiere tener una oportunidad y quiere demostrarle a todos de que el técnico mexicano está capacitado. Pero no, ¿Y hay escuelas? Porque antes se hablaba de la escuela, Lavolpismo, la golpista y la puentista. la cuentista. Y de ahí se derivaban otros técnicos que eran exitosos. Sí, bueno, el profe Cruz, que fue campeón con Atlante, que de la de escuela de la Volpe, ya no está. Guzmán, que fue campeón con Santos, si no me equivoco. Sí, claro. El mismo Sheriff Quirarte. Entonces, Ya es de otra generación. se ha reducido eso. Hoy los equipos trabajan con representantes. Ah. Esos mismos representantes, es que O sea, antes... ¿tiene que ver por los representantes o por la calidad? Yo creo más por los Bueno, vamos a representantes. seguir saludando, porque si nos vamos a... Sí, no, pero sí, no, no, que siga preguntando. Que siga Fabi. No, Señor Chaco le Cristian gustaba. Chaco Jiménez. Mi querido Oscar. Está buena la plática entre ustedes dos. Sigan. ya, chiquillos. ¿Cómo estás, Chaco? Buenas noches. Qué milagro. Muy bien, gracias. ¿Hay crisis de técnicos mexicanos? Yo no sé por qué llamarle crisis a... Si vas a medir al técnico mexicano por los equipos que ha dirigido, con la herramienta o la materia prima que han tenido los equipos, yo creo que preguntaste algo, los técnicos mexicanos agarran cualquier cosa con tal de... Sí, es una tristeza. Hay técnicos que son muy preparados. Con tal de trabajar. Hay técnicos. Yo creo que uno de los personajes, no digo personajes, uno de los técnicos más preparados que yo he visto en los últimos tiempos, para mí es Jaime Lozano. Y los resultados no le han acompañado. Eso no quiere decir preparación, sí, es un plus y es algo muy importante, pero después hay otra parte de capacidad y gestión, que no todos lo tienen. Y si no lo tenés, que en eso sí hago mucho énfasis, empezar a rodearte de gente que te aporte algo que vos no tenés. Eso es importante, Chaco. ¿Qué es más importante o destacable de un técnico hoy en la actualidad? La capacitación, Capacitación creo que la es fundamental. modernidad, Es fundamental. el utilizar la tecnología, aplicarla o la gestión, que termina siendo... Al la de final siempre. es un todo, ¿no? Porque hay técnicos que tienen un todo, hay técnicos que se le da un poco más la gestión, en el caso de Vasco Aguirre se le da más la gestión, pero él sabiendo que por ahí, no lo conozco profundamente, pero por todo lo que ha hecho como entrenador, en la gestión, en leer bien los partidos, en saberle llegar al jugador, eso no se compra en los cursos que hacen, ¿eh? Eso es en el día a día y cómo transmití y cómo le llega al jugador. Después la capacidad es para vos aportarle herramienta al jugador para que resuelva dentro del campo de juego. ¿Con qué se va eso? Con tareas de entrenamiento, comportamiento con balón, sin balón. Hay un montón de factores que influyen. Cuanto más preparado está, mejor. Pero a veces hay técnicos que están muy preparados, pero esa preparación los lleva a marear a los futbolistas. Y ahí termina en un rollo, y tenés que entenderlo. Pero al final, yo creo de que hablabas, Pizarro de Tigre, ¿es técnico extranjero o técnico mexicano? Lo tomamos como formado en México, ¿no? México. Bueno, pues vete a los jugadores. Ya no es mexicano, extranjero, ahora es formado en México o no formado Siboldi. en México. Siboldi 100% acá. El turco. 100% acá. Entonces, ahora le decís a Cristante, tuvo que agarrar porque no tenía otra oportunidad, pero él sabía que iba a ser un reto sumamente complejo. Sí, no era lo mismo el Puebla que el Toluca en su momento. Sí, claro, era muy complejo. Lo demora.
Y así te puedo nombrar de un montón de entrenadores. La realidad es que... Y el Piti, ¿te acuerdas que el Piti llegó a Piti Querétaro también, y claro. y no lo hizo mal y de repente El desapareció? tema que también otra de las cosas, están metidos muchos representantes, ya trabajan los clubes con representantes y tienen su entrenador. Hoy, a ver, lo que voy a decir me hago responsable. Este chico que llega a Puebla, ¿no era mejor darle la oportunidad a un joven mexicano? ¿Para quién? ¿Por ¿Para qué? el Puebla o para el fútbol mexicano? No sé, ¿para quién? Pues depende de qué quiera el ¿Me Puebla. entendés? Entonces... Gastar poco y seguir. Ahora que están de moda, perdón que nos ahondemos en esto. Ahora que está de moda comprar franquicias tan caras, ¿eh? Yo no sé de dónde ha salido tan cara una franquicia en la Liga MX, en la primera división del fútbol mexicano. Los precios que se están hablando para comprar una franquicia. Y ya que la tienen, ¿a qué les sirve? Sí. ¿Lo generan? ¿Lo aumentan? ¿Lo desarrollan? ¿O lo tienen ahí? A mí si hay algo que me encanta, a mí si hay algo que me gusta es la cancha. Tú eres un técnico mexicano Yo soy un técnico que me capacité, tengo 2 porque cursos. eres formado en México. 2 cursos, el curso de Argentina, el curso de México. Yo tuve que hacer una capacitación para ir a dirigir a Uruguay, una revalidación. Y la realidad es que llega un momento que ya decís, ¿existirá esa posibilidad Ya de se puso tanta romántico, preparación? Luis. Entonces, para el técnico mexicano, para darle la oportunidad es como que tenés que estudiar en Harvard. Amigos de Debate MX, hoy venimos con todo, porque lo que está pasando alrededor de Pumas no es cualquier cosa. Después de la eliminación, después del desastre futbolístico y anímico que vimos, la prensa mexicana ya eligió a su culpable favorito, Efraín Suárez. Sí, el técnico universitario está siendo señalado por todos lados como el principal responsable del fracaso. Portadas, programas de televisión, mesas de análisis, columnas de opinión, todos apuntan en la misma dirección. Pero aquí, como siempre, vamos a ir más allá del titular fácil y vamos a desmenuzar si de verdad él es el culpable o solo el eslabón más débil de una cadena mal construida. Primero, hay que decirlo, argumentos para criticar a Efraín Suárez sí hay. No se puede tapar el sol con un dedo. Desde la planeación del torneo, Pumas mostró carencias muy evidentes. Un equipo corto, con poca profundidad en la banca, con sectores del campo mal cubiertos y una dependencia brutal de chispazos individuales en lugar de un funcionamiento sólido. Eso no es puro azar, eso tiene que ver con la idea futbolística del técnico y con la forma en que eligió usar lo que tenía a disposición. La prensa señala, y con razón, que Pumas se volvió un equipo predecible. Un cuadro que salía prácticamente siempre igual, con los mismos nombres, con los mismos movimientos y con un libreto que todos los rivales parecían haber leído de antemano. Cuando un equipo grande se vuelve fácil de descifrar, el primero en quedar expuesto es el entrenador. Y aquí es donde los analistas han sido contundentes. Suárez no mostró esa flexibilidad táctica que se le exige a un técnico de élite. No supo ajustar a tiempo ni reaccionar ante los golpes del rival. En los partidos clave, en esos donde se define si tu proyecto está para competir en serio o solo para decorar la tabla, Efraín Suárez quedó a deber. Pumas se veía frágil cuando lo presionaban arriba, se veía largo cuando intentaba salir jugando, se veía sin ideas cuando el rival se le cerraba atrás. Y mientras tanto, desde el banquillo las respuestas parecían siempre las mismas. Cambios hombre por hombre, modificaciones tardías, apuestas que no movían realmente la aguja del partido. Eso es justamente lo que la prensa ha traído a la mesa. Un técnico que no logró marcar la diferencia desde la estrategia. Otro punto donde lo están crucificando es en la gestión de grupo. Se habla de jugadores que nunca encontraron su mejor versión, de elementos que parecían desconectados, de figuras que no aparecieron cuando más se les necesitaba. Y aunque el jugador es el que entra a la cancha, la prensa sostiene que Suárez nunca terminó de construir una verdadera competencia interna, que hubo futbolistas que jugaron más por nombre que por rendimiento, y que otros, que venían empujando fuerte, nunca recibieron la confianza real para consolidarse. También se le cuestiona la manera en que manejó los momentos anímicos del equipo. Cada vez que Pumas recibía un gol,
Daba la sensación de que se venía abajo emocionalmente, que le costaba muchísimo reaccionar, que no había un liderazgo claro desde la banca para levantar la moral y reorganizar al equipo. La prensa repite una frase: Pumas no solo perdió partidos, perdió el carácter, y colocan ese déficit directamente sobre los hombros de Efraín Suárez. Sin embargo, aquí es donde nosotros queremos meter freno y preguntarnos algo muy importante. ¿De verdad todo es culpa del técnico? Porque se ha vuelto costumbre en el fútbol mexicano que cuando un proyecto fracasa, el primer sacrificio sea el entrenador. Es el más fácil de despedir, el más cómodo de señalar, el que menos cuesta reemplazar en el corto plazo, pero eso no significa que siempre sea el principal responsable. Hablemos de la directiva. ¿Qué plantel le dieron a Suárez? ¿Tenía realmente las herramientas para competir al nivel que exigen la historia y la afición de Pumas? La limpia que ahora se anuncia en el club es la prueba más clara de que el problema no es solo el técnico, sino la calidad y la conformación del plantel. Si hoy se habla de salidas masivas, de jugadores que no dieron la talla, de apuestas fallidas, ¿no es eso también responsabilidad de quienes fichan, planean y autorizan cada movimiento? La prensa se ha enfocado en Suárez porque es la cara visible, el que da la conferencia, el que se sienta en la banca. Pero detrás de él hay un proyecto deportivo que evidentemente no estuvo bien estructurado. Fallaron en refuerzos, fallaron en renovar líneas que ya pedían un cambio urgente, fallaron en anticiparse a lesiones y bajones de juego. Eso no se puede cargar solamente en la cuenta del técnico. Luego está el tema de los jugadores, que quedan muy cómodos cuando toda la crítica se va contra el entrenador. Porque sí, Suárez pudo haberse equivocado en planteamientos, pero dentro de la cancha hubo muchos que no estuvieron a la altura. Fallas increíbles frente al arco, desconcentraciones infantiles en defensa, pérdidas de balón sin presión, falta de intensidad en los momentos clave. Eso también pesa. El técnico te puede dar una idea, pero si en el minuto 5 te duermes y te marcan, si en el área chica no atacas la pelota, si en un mano a mano defines sin convicción, no es Suárez el que está ahí fallando, eres tú como jugador. Y aquí entra otra arista, la presión mediática. La prensa mexicana, cuando decide volcarse contra alguien, puede ser durísima. Hoy el blanco es Efraín Suárez, el villano perfecto después de la eliminación de Pumas. Pero pocas veces se hace un análisis igual de duro con la estructura completa del club. Es más fácil poner una foto del técnico en la portada con un titular de culpable que sentarse a explicar por qué el equipo lleva años entre promesas y decepciones. Lo que sí es cierto es que Suárez no supo construir un discurso convincente hacia afuera. Cada vez que hablaba daba la impresión de estar justificando más que asumiendo. La afición de Pumas es exigente. Está acostumbrada a la garra, a la entrega, a equipos que quizá no siempre tienen las mejores plantillas, pero que dejan el alma en cada pelota. Y cuando escuchan a su técnico decir que se compitió en partidos donde claramente no se compitió, la desconexión se hace más grande. La prensa recoge esa molestia del aficionado y la amplifica. Hoy los programas de opinión lo ponen como el principal responsable. Hablan de sus errores tácticos, de su incapacidad para dar un golpe de autoridad, de la falta de evolución en el juego del equipo. Y algo de eso es verdad. El equipo no mostró una curva de crecimiento real. No vimos un Pumas que terminara jugando mejor de lo que empezó. Pero también es cierto que el fútbol es un deporte de contextos, no de villanos únicos. Efraín Suárez puede haber sido una parte importante del problema, sí, pero no es el único. Si mañana lo echan, si mañana anuncian su salida como el gran movimiento salvador, Pumas no se arregla mágicamente. El club seguirá necesitando una planeación seria, un proyecto deportivo coherente, una limpia bien hecha y no solo mediática. Lo más peligroso de esta situación es que, una vez que todos señalan al técnico, los demás actores del club pueden sentirse liberados de responsabilidad. La directiva dice, ya hicimos cambios. Los jugadores dicen, era el planteamiento y el discurso se cierra ahí.
Y entonces se repite la historia. Llega otro técnico, se reavivan las esperanzas, se venden ilusiones y 1 o 2 torneos después, cuando vuelven los fracasos, la historia se repite con un nuevo nombre en el banquillo. Por eso, aquí en Debate MX queremos abrir la conversación y no quedarnos solo con el titular fácil de Efraín Suárez, el gran culpable. Sí, cometió errores. Sí, dejó dudas. Sí, su continuidad se puede cuestionar con argumentos. Pero si de verdad se quiere cambiar el rumbo de Pumas, la autocrítica tiene que ir más allá del entrenador. Tienen que preguntarse quién arma el equipo, quién toma las decisiones deportivas, quién evalúa el rendimiento de los jugadores y qué tipo de proyecto quieren construir. Al final del día, lo que duele en la afición universitaria no es solo la eliminación, sino la sensación de estar viendo la misma película de siempre con diferentes actores. Hoy el nombre es Efraín Suárez. Mañana será otro. Pero mientras no se toque el fondo de la estructura, mientras no se hable con la misma dureza de directivos y futbolistas, mientras la presión se concentre en una sola persona, el riesgo de repetir fracasos seguirá ahí. Así que la pregunta que te dejamos es esta. ¿Está bien que la prensa mexicana cargue todo el peso del fracaso sobre Efraín Suárez? ¿Es justo verlo como el principal y casi único responsable? ¿O crees que Pumas necesita una autocrítica total desde la cúpula hasta el vestidor? Tú tienes la última palabra. Aquí en Debate MX lo vamos a seguir discutiendo, pero queremos leerte. Porque Pumas no merece explicaciones simples para problemas complejos y mucho menos una cacería mediática que termine tapando los verdaderos errores de fondo.